Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes esta charla de espirometría. Espero aprendan mucho y comprendan muchos datos que a veces les están contando en las consultas y ustedes no entienden. Así que les voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a los que se están conectando de diferentes partes de Latinoamérica. Y vamos a iniciar con nuestra charla muy interesante y espero que aprendan mucho. Entonces, esta charla es de espirometría, como les estaba comentando, y es por qué hablar de espirometría. ¿Qué necesitamos saber y cómo necesitamos actuar ante esto? ¿Por qué hablar de espirometría? La espirometría es una prueba muy sencilla, es un examen muy sencillo que normalmente nos hacen cuando tenemos problemas respiratorios. Entonces, esto es una prueba segura y que nos va a permitir saber cómo está la función de nuestros pulmones, qué tanto aire entra, qué tanto aire sale. Entonces, vamos a detectar los cambios tempranos en nuestros problemas respiratorios, si es que hay alguno. Vamos a saber y a poder tomar decisiones oportunas y vamos a involucrar la familia, el paciente en este cuidado que requiere cuando tienen problemas respiratorios para poderle dar un seguimiento a la enfermedad, controlarla, saber cuándo tenemos que ir donde el médico, saber cuándo tenemos que aumentar nuestros medicamentos y poder corregir todos los daños que tenemos en nuestros pulmones. En cuanto a los objetivos, vamos a ver qué es comprender la importancia de la espirometría. Entonces, en esta charla ustedes van a poder comprender un poquito más por qué se necesita hacer la espirometría, por qué esto ayuda al diagnóstico y al seguimiento de nuestras patologías respiratorias. Voy a explicarles un poquito los conceptos básicos de la técnica y saber cuándo es una curva normal, cuándo es una curva anormal y por qué debemos repetirla muchas veces. La importancia de esta función pulmonar es que esto es una herramienta para el diagnóstico precoz, para saber cómo están realmente estos pulmones, cómo está esa función pulmonar, para saber cómo va ese seguimiento, si tenemos alguna patología que es crónica, saber cómo va día tras día y facilitar estas decisiones, estos tratamientos que necesitamos a tiempo, en una forma segura, antes de que tengamos unas crisis. La prueba de función pulmonar nos va a medir los volúmenes, o sea, la cantidad de aire que entra al pulmón, igualmente la cantidad de aire que sale y con qué velocidad se hace, si es la velocidad adecuada o si es una velocidad retardada, disminuida. Esta prueba de espirometría es algo muy sencillo, es no invasivo, no tenemos que colocarle nada dentro del cuerpo del paciente, solamente soplar de acuerdo a lo que se le va dando las indicaciones y nos va a ayudar para estos diagnósticos y este control clínico que necesitamos para el manejo de las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una espirometría? ¿Cuándo tenemos que decirle a un paciente, usted requiere una espirometría? Cuando queremos diagnosticar o cuando queremos saber que no tienen ninguna enfermedad respiratoria. Entonces, si queremos diagnosticar, por ejemplo, saber si este paciente tiene asma o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis quística o cualquier otra enfermedad respiratoria, o, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Normalmente en forma preoperatoria necesitamos revisar cómo están esos pulmoncitos para ver si van a responder a una anestesia y a un posoperatorio o hacer el seguimiento de las enfermedades crónicas. Si tenemos una enfermedad crónica, necesitamos saber si está estabilizada o si ha aumentado o qué está sucediendo con nuestro paciente. Y otra de las utilidades, de las indicaciones en la espirometría, por ejemplo, es la valoración ocupacional. Cuando nosotros tenemos esta cantidad de personas que están trabajando en sitios contaminados por el ambiente,
por polvo, por olores fuertes, por mucho humo. Son personas que están en riesgo de tener problemas respiratorios. Está ordenado por ley que tienen que tener espirometría en forma ocupacional. O sea, cuando el trabajador ingresa a esos trabajos y cuando el trabajador lleva un año, porque se tiene que hacer anual estas espirometrías para saber que no está afectando sus pulmones en forma ocupacional cuando están trabajando en estas áreas que están muy contaminadas. Sin embargo, hay contraindicaciones también, aunque es un examen que no es no invasivo, que no tiene mayor dificultad, sí hay unas contraindicaciones que es importante que se tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando el paciente está expectorando sangre, que es lo que llamamos hemoptisis, en ese momento no se puede hacer esa espirometría. Cuando tiene un neumotórax, ¿qué es un neumotórax? Cuando tenemos aire por fuera del pulmón y ese aire está comprimiendo el pulmón. Entonces hay como un escape de ese aire, no se puede hacer una espirometría. Cuando tenemos cirugías de tórax o cirugías abdominales recientes, por ejemplo, el paciente hace 2 días o hace 3 y tuvo una cirugía de abdomen o de tórax, tampoco se puede porque no puede hacer esa presión para tomar aire y para expirarlo fuertemente, porque esto lo único que hace es abrir y dañar las suturas que tiene este paciente en su tórax o en su abdomen. Cuando hay una inestabilidad cardiovascular, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente, su corazón no está estable, tenemos una hipertensión que no está corregida, tenemos arritmias, entonces no está funcionando normalmente ese corazoncito, entonces no se debe hacer. O cuando el paciente no colabora. ¿Por qué no puede colaborar un paciente? Primero, porque no entiende. Segundo, porque puede tener una enfermedad neurológica. Tercero, porque puede tener una enfermedad neuromuscular que no le permite soplar. O cuarto, porque tiene una presión cerebral aumentada. Entonces, hay muchas cosas que no permiten que el paciente coopere, porque aquí necesitamos 100% de cooperación del paciente para que salga el examen bien. Tipos de espirometría. Lo que normalmente se hace es esta espirometría puede ser una simple que se llama la basal. ¿Qué es una espirometría basal? Es una espirometría donde solamente vamos a tomar la parte inspiratoria y la parte expiratoria básica. Le decimos al paciente, tome aire y bótelo fuertemente y ya quedamos con ese solo dato. Pero también hay otra espirometría que es la pre y post. ¿Qué quiere decir eso? Pre y post broncodilatador para saber cómo está en base y saber cómo funciona después de que yo le voy a inhalar el broncodilatador, esta curva flujo-volumen, para saber la relación entre la base y cuando tiene medicamento, a ver si mejora o no mejora. Y otras pruebas avanzadas de laboratorio, llámese lo que son el CO2, la pletismografía, el PIM y el PEM, que son la presión inspiratoria y presión expiratoria. Hay diferentes pruebas de laboratorio, pero la espirometría es la más sencilla y la que nos ayuda muchísimo para estos diagnósticos. En cuanto a los equipos de espirometría, vamos a ver que estos que tienen sensores de volumen, de flujo, las boquillas deben ser desechables y deben tener filtros antibacteriales. Es un equipo que utilizan muchas personas, pero cada cual debe tener esta boquilla desechable y el equipo en sí debe tener un muy buen filtro para evitar la contaminación por bacterias. Y obviamente tienen un software para interpretar los datos. Es aquí muy interesante porque cuando se hacen espirometrías, uno tiene que tener en cuenta qué clase de paciente tiene. Uno tiene unos valores normales de acuerdo a la etnicidad del paciente. Por ejemplo, es muy diferente un valor normal a una persona de África, a una persona de Asia o a un latino. Entonces, tienen que tener cuidado que este software y esta base de datos esté adecuada para la clase de paciente que nosotros tenemos.
Aquí vemos algunos de los equipos donde hacemos las espirometrías. Hay unos que ya son portátiles, hay otros que son en el laboratorio, que son fijos, que son grandes, donde vamos a hacer las espirometrías. ¿Cómo preparamos al paciente? Primero es importantísimo que el paciente esté relajado, que le hayamos explicado a ese paciente que con anterioridad no ha debido hacer ninguna inhalación de ningún broncodilatador, porque si el paciente llega recién ha hecho su PUF, pues los datos que nos van a dar no van a ser los ciertos, sino ya los de tratamiento. Entonces, tenemos que avisarle al paciente, por favor, no haga inhalación de su broncodilatador 4 o 6 horas antes de ir a hacerse la espirometría. Debemos explicarle muy claramente qué es lo que va a hacer, cómo tiene que colocar su boca en esa boquilla, cómo tiene que tomar el espirómetro para poder soplar, cómo va a hacer este soplido, esa expiración y esa inspiración, cómo nosotros les vamos a tapar la nariz para que no respiren por la nariz, sino explicarle exclusivamente tiene que respirar por su boca y tiene que estar sentado muy cómodamente. Debe ir el paciente con ropa cómoda. No es bueno que el paciente vaya con ninguna ropa apretada porque eso no va a permitir que el tórax se expanda, que él pueda tomar la capacidad pulmonar, el volumen que puede tomar cuando tiene ropa apretada. Entonces debe ser muy importante decirle al paciente asista con ropa cómoda y va a respirar exclusivamente por su nariz con sus labios sellando herméticamente la boquilla para que no tenga escapes. Entonces, le decimos al paciente, estas son los pasos, el paso a paso que le decimos nosotros al paciente cuando queremos hacer un examen de espirometría. Tome una inspiración por su boca, porque su nariz está tapada, al máximo, bien profundo. Y después le vamos a decir, sople fuerte, fuerte, fuerte y largo, 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 largo. Mínimo tienen que ser 6 segundos botando el aire. Y vamos a repetir varias veces este ejercicio para saber si podemos tomar la mejor curva, la mejor inhalación y exhalación que haga el paciente para poderla registrar. ¿Cuáles son los errores? Las fugas de aire, porque resulta que el paciente abre la boca cuando está expirando o suelta los labios de la boquilla. Entonces ahí tenemos escapes y no estamos valorando realmente todo el aire que el paciente está botando. Cuando lo hace en una forma muy débil, cuando no lo hace con fuerza, entonces, eso no es lo verdadero y eso es un error muy grande. O cuando nosotros le decimos, tome el aire profundo, profundo, y el paciente demora un tiempo en tomar el aire y se cansa muy rápido. Tenemos que mirar y valorar también qué tipo de paciente tenemos, cuántas veces debemos explicarle, cómo debemos explicarle en un lenguaje sencillo para que él pueda colaborar. Sabemos que cualquier persona que llega a un examen va nervioso, entonces toca relajarlos primero, que respiren tranquilos y después sí hacer la espirometría. No podemos hacer una espirometría con un paciente que llega corriendo porque va tarde sobre el tiempo, ya es la hora de hacer el examen, llegó corriendo, entonces siga, siéntese y ya le voy a hacer la espirometría. Tenemos que tener cuidado con eso porque el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado para poder hacer un buen test. ¿Qué medimos en la espirometría? Lo más común es, y muchas veces, sí, tengo muchos pacientes aquí conectados, ustedes van a ver que el profesional de salud les dice, ah, no, pero es que tiene un BEF en el primer segundo aumentado o disminuido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa todas esas siglas? Un BEF es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es lo que ustedes botan cuando están exhalando en el primer segundo. ¿Qué es el CBF? Esa es una capacidad vital forzada. Y vemos cuando hablamos de la relación entre el BEF y la capacidad vital, entonces, ¿por qué hay una importancia en esto? Porque necesitamos saber, de acuerdo a toda la capacidad que hay en ese pulmón, cuánto bota en el primer segundo
¿Cómo va esa relación? ¿Qué porcentaje hay? Porque hay porcentaje normal y porcentaje anormal. También es importante el flujo expiratorio máximo, que es el PEF. ¿Cuánto botamos? ¿Con cuánta fuerza? ¿Cómo va esa velocidad cuando estamos expirando? Entonces, estas son algunas de las siglas que ustedes normalmente escuchan a ese médico, a ese terapeuta hablar y no entienden. Entonces, por eso es esta explicación. ¿Cómo son las curvas? Aquí vamos a ver la curva flujo-volumen en un patrón normal. En un patrón normal nosotros tenemos, si ustedes ven aquí en estas curvas, esta primera que ven es una curva totalmente normal, donde tenemos un ascenso rápido y alto, un pico alto. El descenso va disminuyendo, va bajando, aquí va bajando, hasta que llegamos a donde ya no tenemos nada de aire, que es aquí en esta esquinita, y esta parte de abajo es cuando tomamos el aire, o sea, la parte inspiratoria. Esta primera curva es una curva normal y aquí ya vamos a ver curvas diferentes que les voy a explicar. Tenemos una curva obstructiva. Cuando ustedes van a su examen y el profesional les dice, uy, está obstruido, hay una obstrucción, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que hay un pico que está reducido, aquí lo ven ustedes, es un pico más bajito, y cuando vamos bajando es muy lento, hacen como si hubiera un mordisco acá, y es prolongado y cóncavo. Y la parte inspiratoria está bien, pero la parte expiratoria es donde estamos viendo el problema. Eso es una curva obstructiva. Cuando es una curva restrictiva? Una curva restrictiva es cuando tenemos un pico normal, porque toman el aire bien, pero cuando lo están botando es menos la cantidad. Entonces, el área total está reducida. Por ejemplo, cuando tenemos una fibrosis pulmonar, que ahí tenemos una curva totalmente restrictiva. Cuando vamos a comparar todas las curvas, entonces aquí ustedes ven en una forma gráfica cómo son las diferentes curvas que tenemos. La primera es una curva normal donde tenemos un pico alto, rápido, y donde baja y no hay ningún mordisco, no hay ninguna forma cóncava en la expiración y una inspiración totalmente normal. Cuando tenemos la obstructiva, ustedes miren la curva. El pico vamos más o menos bien, puede estar más bajito, pero esta forma cóncava que es lenta cuando estamos botando el aire, esto es una obstrucción que la podemos tener en un asma, en una fibrosis quística, en una bronquitis. Esas todas son enfermedades que tienen una obstrucción. Y la otra que vemos aquí en la restrictiva, que ustedes ven, tiene más o menos una forma normal, pero disminuida en capacidad, mucho más pequeña. Entonces ahí es donde vamos viendo las diferentes curvas de una espirometría. Aquí en forma ya de números, en forma ya de nombres, como les explicaba anteriormente, cuando tenemos una curva obstructiva que vemos el volumen expiratorio en el primer segundo disminuido, la capacidad vital puede estar normal, pero la relación entre el volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Cuando tenemos un patrón restrictivo, el volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital están disminuidas. Y lo mismo la relación, aunque puede estar una relación normal o alta, porque la curva es normal pero angosta, entonces esta puede estar bien, pero los volúmenes y esa capacidad vital forzada va a estar muy disminuida. Y hay problemas mixtos. ¿Qué quiere decir el problema mixto? Que tienen obstrucción y tienen restricción, tienen las dos cosas al tiempo. Entonces son enfermedades un poquito más severas. Para una aplicación básica, práctica de la espirometría, vamos a ver para qué nos sirve esta espirometría. Nos sirve para este diagnóstico temprano de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para monitorear nuestros pacientes con problemas respiratorios, para hacer este seguimiento de cómo va la enfermedad de nuestro paciente. Cuando necesitamos hacer estas espirometrías cada 3 meses o cuando tienen exacerbaciones de sus patologías. Por ejemplo, si tienen un asma,
y en el momento están en una crisis, necesitamos saber cómo va ese pulmoncito. O cuando tenemos los pacientes con fibrosis quística, que cada 3 meses tenemos que hacerlo regularmente. Y cuando hacemos la valoración ocupacional de las personas que trabajan en áreas contaminadas. Esto no puede faltar cada año en esas personas, pero si esa persona empieza a tener problemas respiratorios, en ese momento toca hacer una espirometría para saber qué está pasando con sus pulmones. ¿Qué beneficios trae para el paciente hacerse una espirometría? Vemos que deben conocer cómo baja esta función pulmonar, si está funcionando bien, si tiene buena capacidad o si ha disminuido. Detectar esos cambios rápidamente para que no lleguemos a crisis. Evaluar si nos está funcionando el medicamento, porque puede ser que nos hayan dado un medicamento y o tengamos mala técnica en hacerlo o no esté funcionando ese medicamento. ¿Qué tenemos que corregir para mejorar esa capacidad pulmonar y favorecer la adherencia a todo este tratamiento? Para los profesionales que me están escuchando en este momento y que hacen espirometrías, quería dejarles estos tips que son tan importantes. El personal que haga espirometrías debe estar capacitado previamente para que pueda lograr un buen test en los pacientes. Verificar que el equipo que están utilizando esté calibrado, esté funcionando bien. Registrar y analizar los datos, ver que cada dato del paciente es importante, porque no es lo mismo colocar un paciente que mide 1,70 y pesa 70 kilos, a poner que ese paciente que mide 1,70 y por error le puse que pesaba 100 kilos. Entonces, la relación va a estar muy cambiada. Los datos que nos va a arrojar este test van a ser erróneos. Entonces, debemos tener muy en cuenta que cuando registremos estos datos, sean los datos fidedignos del paciente y que le podamos dar la explicación adecuada al paciente para que haga una buena técnica, una buena inhalación, una buena expiración para lograr la mejor curva que pueda tener este paciente. Y para los pacientes, entonces, ¿qué les tengo que decir? Por favor, primero, relájense. Tienen que estar tranquilos cuando van a su espirometría y escuchen atentamente las instrucciones que le va a dar este profesional de la salud, el que les está haciendo su test, el que les está haciendo la espirometría. Escúchenlo tranquilamente, hagan su mayor esfuerzo. Si sienten mareo, si sienten ganas de vomitar, si sienten dolor de cabeza, por favor, infórmenlo. Díganle, no me siento bien, porque la persona que está haciendo esta espirometría tiene que estar atenta a esos cambios que ustedes tienen. Y toca repetir varias veces estas curvas para lograr un buen resultado. Entonces no se desespere. No es que estamos repitiendo 3 o 4 veces con ustedes esta espirometría porque no son capaces, no. Es porque por norma general mínimo tenemos que tener 3 curvas para saber y poder escoger cuál es la mejor. Aquí les voy a mostrar unos casos para que ustedes sepan más o menos cómo son las curvas. Si tenemos un adulto que siempre ha fumado y viene con tos crónica, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta curva. Esta curva es una curva totalmente obstructiva. Si ustedes ven, está disminuida la parte expiratoria mucho más lenta, mientras que la inspiratoria está totalmente normal. Eso sería un paciente fumador, eso es lo que nosotros vemos. Si tenemos otro caso, les traje aquí un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística. Este paciente con fibrosis quística puede tener un patrón obstructivo o un patrón mixto. ¿Por qué? Un patrón obstructivo porque resulta que está lleno de secreción. Si ustedes ven el sombreado aquí donde están estos cuadritos, sería la curva normal de ese paciente según la talla y el peso del paciente. Y si ustedes ven la parte negra, cómo ha disminuido en relación con los sombreados. Entonces aquí vemos que tenemos una parte obstruida y menos capacidad. Ustedes ven que es mucho más pequeñita la curva de lo que estamos sombreados
Por eso tenemos un patrón mixto y que está progresivo acá. ¿Qué vemos en un posoperatorio? En un posoperatorio, por ejemplo, tenemos, les voy a decir un posoperatorio, por ejemplo, de algo abdominal. Tenemos un paciente que haya tenido unas hernias, por ejemplo, o un paciente que tuvo una apendicectomía y tocó hacerle una curva, pero resulta que el paciente por dolor no va a tomar el aire profundo ni lo va a expirar rápidamente porque le duele. Entonces, en estos posoperatorios, lo que normalmente se ve es una curva mucho más pequeñita porque ellos no amplían la capacidad, porque cuando toman todo el aire sienten dolor y cuando lo van a botar sienten dolor. Entonces, se ve un problema restrictivo. La espirometría es esencial, tanto en la práctica clínica como para educar al paciente y para que el paciente sepa cómo está. Debemos interpretar correctamente todos los resultados y eso hace que tomemos decisiones a tiempo para que este paciente esté bien. Y es una herramienta que realmente es muy sencilla, pero es poderosa para ayudar al manejo y a la salud de los pacientes. Se consigue muy fácilmente un aparato, es muy sencilla hacer la técnica y ayuda bastante. Aquí les voy a dejar un poquito de bibliografía de todo lo que les estuve explicando y espero preguntas, dudas para ver cómo les puedo ayudar. Espero que hayan entendido y hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias. Mira, con espirometría se pueden evaluar muchísimas enfermedades respiratorias, tipo asma, bronquitis, fibrosis quística, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, muchas enfermedades. Diríamos que todas las enfermedades respiratorias las podemos detectar y podemos medir la capacidad de ese pulmón. Bueno, aquí hay varios factores que pueden afectar. Primero, uno de los factores es la colaboración del paciente. Paciente que no entiende la técnica, eso afecta y nos da un mal resultado. Paciente que tiene debilidad muscular, que no puede hacer fuerza para expirar, entonces tenemos problemas. Paciente que neurológicamente no entiende, entonces tampoco va a ser la técnica. Paciente que tiene dolor, no va a tomar el aire y no lo va a expirar porque va a limitar esa entrada del aire. Entonces, eso nos va a dañar la curva que va a ser errada, no va a ser la de verdad, sino que por límite, por dolor, no va a soplar bien. Y otra es que el paciente nos haya llegado ya con broncodilatador y no nos haya dicho nada y nosotros cuando le hacemos la prueba basal le decimos está perfecto, no hay problema, todo está muy bien, pero no, eso es un falso negativo. Cuando el paciente pueda colaborar. Mira, yo te puedo decir, normalmente la literatura dice que en niños mayores de 5 años, pero yo he tenido niños que son muy activos, de 3 añitos, colaboran y hacen la curva muy bien. Depende qué clase de paciente tenemos, pero ahorita los niños son muy activos y colaboran muy fácilmente. Entonces, con buena explicación podemos lograr desde los 3, 4 añitos poderles hacer una espirometría. El paciente, la preparación que tiene que tener es mínima. Es un paciente que tiene que estar es muy tranquilo, tiene que seguir las indicaciones del profesional, tiene que relajarse, tiene que colocar muy bien su boca, sellando la boquilla y tiene que estar sentado erguido. No puede estar ni doblado hacia adelante ni doblado hacia atrás, porque eso cambia el volumen que estamos ingresando al pulmón. Tiene que estar totalmente erguido, muy relajado, sellar muy bien los labios y respirar exclusivamente por la boca, no por nariz. Tenemos que estar seguros que tenemos el clip de nariz para que no tomen o boten el aire por nariz.
Es relativo, es el momento de crisis, depende qué crisis tenemos. Si necesitamos evaluar ese paciente urgentemente, toca saber en qué va su volumen pulmonar y tenemos que hacerlo y ver cómo mejora con el PUF de los broncodilatadores. Con gripa realmente con gripa no se hace espirometría porque con gripa el problema básicamente está alto, está en una nariz tapada, está en un dolor de garganta. Entonces, lo que hacemos aquí es más contaminación. Pero en problemas respiratorios de vía aérea baja, sí, a veces en crisis tenemos que hacerlo, pero si el paciente está con una disminución de oxígeno, con una dificultad muy grande, no debemos hacer esa espirometría. ¿Por qué? Porque no va a ser valedera, porque el paciente no va a tener ni energía para soplar bien y esto no nos va a funcionar. Entonces, primero tenemos que hacerle algo de tratamiento y después sí ir valorando cómo va mejorando este paciente cuando ya pueda hacer una buena maniobra con la espirometría. Sí, señor. Exactamente, así es. Limitaciones. Aquí tenemos que ser muy claros y es, el equipo tiene que estar muy bien calibrado. Cuando ya el equipo está bien calibrado, cuando tenemos boquillas desechables, cuando tenemos filtros, porque todo eso es muy importante, debemos también catalogar qué clase de paciente tenemos, si está siguiendo órdenes, si las sabe hacer, si sabe hacer esta espirometría, o si tenemos que dejar una notica que por falta de colaboración del paciente no logramos obtener buenos resultados. Entonces, hay varias cositas importantes en dar un resultado preciso en la espirometría.